Tengo que empezar esta entrevista preguntándote si ha cambiado tu visión del mundo, no solo como artista, sino también como ser humano, con tus años de vida en Francia. ¿Qué significó para ti el encuentro con París? Bueno, primero quería agradecerte de haberme invitado Muchas a participar en este maravilloso proyecto. Para mí, París es la entrada en la pintura, porque antes mi carrera era dibujante, grabadora, y el hecho de cambiar de país, de ver la pintura también, ¿cómo se dice?, verdaderamente, me abrió muchas puertas y me dio la libertad de ser yo también, porque aquí yo siempre me sentía como extraña, rara, como que no entraba dentro de lo que era Maracaibo en ese momento, y allá yo me sentía lo que era yo verdaderamente. Libre como pez en el agua. Exacto, y además, y eso es una cualidad que tiene París, es por eso que había muchos artistas extranjeros y que hay espacio para todos y que todos podían desarrollarse con lo que traían de su país, pero podrían desarrollarse en París. Una ciudad que da mucho, muy rica en todo nivel, música, pintura, teatro. Claro, y que por supuesto a ti como artista te abrió unos canales de expresión increíbles. Pero a nivel de expresión artística como tal, ¿dónde crees tú que está la diferencia? No solamente que hayas pasado del dibujo a la pintura y que París te abrió una puerta importante al mundo de la pintura, sino a nivel de expresión, de sentimiento del artista, de eso de lo que el artista desborda en su obra, que sale de su alma. ¿Cómo se siente la Karen Arrieta que deja a Maracaibo y que descubre el universo que es París? Bueno, uno se siente un poco montuno, porque toda la formación que yo había recibido aquí era como la pintura del siglo XIX, XVIII. Tú llegas allá y entonces están las instalaciones, el arte conceptual, los videos, toda esa parte en los años 80 que estaba en su apogeo. Sí. Y había que tomar una decisión, o bien yo me metía en esos movimientos y yo seguía y hacía unas en esa, o yo seguía con lo que yo venía, pero desarrollándolo con lo que estaba viviendo en ese momento. Claro. Era una decisión muy difícil porque eso quería decir que me marginalizaba, claro, con respecto a esos movimientos. Y bueno, hubo muchas opiniones, me decían que no iba a llegar a nada con eso, que eso ya estaba pasado de moda, que de todas maneras nadie estaba pintando. Incluso en las escuelas de arte en París ya no se enseñaba la pintura. Y bueno, yo decidí que yo iba a hacer lo que a mí me divertía. O sea, si yo voy a pasar 10 horas al día, tiene que ser con algo que yo quiera verdaderamente hacer. Y realmente esa decisión, 20 años después, hace que reconocen, no comprenden todo, porque para ellos muchas pinturas mías parecen de ovnis, dicen los niñitos, les da miedo, dicen jamás metería eso en mi casa porque es mórbido, porque yo veo la muerte, ven de todo. Sí. Y yo les digo, no, yo no tengo ningún problema. Pero es lo fantástico de lo que ustedes ven ahí es su reflejo. Sí. Ustedes se ven ustedes, sí. no yo. Sí. Ustedes se ven reflejados. Sus problemas no ven reflejados ahí. No lloro, yo duermo muy bien. Claro. Y le digo a la gente, ¿no? Y sobre todo la gente también se sorprende porque esperan ver como una bruja que ha pintado esas cosas. Me lo dicen, ay, pero tú no pareces... Pero es algo increíble porque creo que uno de los fines del arte es precisamente ese, ¿no? Causar diferentes impresiones en cada quien y crear, cada obra es una atmósfera que puede repuntar en la percepción de unos o en la percepción de otros. Pero te quiero comentar algo. En el ambiente del arte en Venezuela, y por eso hago tanto hincapié en preguntarte sobre tu cambio a Francia, sobre tu cambio a qué significó París para ti, porque no creas que
que estoy así recibiéndote aquí como algo que no conozco. Me he puesto a averiguar absolutamente todo lo que te rodea y en tu página de Facebook, que las redes sociales son una maravilla para todas estas cosas, he adelantado muchísimo, conociendo tu trabajo, conociendo tu personalidad a través de estas imágenes que son maravillosas. Y me he quedado asombrado al ver riquísimas y bellísimas exposiciones con obras fantásticas de unos formatos increíbles que has presentado en Europa y que has presentado en los Estados Unidos. Y eso pesa por una parte, pero por la otra encuentro al venezolano y específicamente al zuliano que piensa en Karen Arrieta y piensa como en la artista que se nos fue. ¿Tú crees que tienes un compromiso, aún viviendo en Francia, que tienes cierto vínculo, aparte de tu familia, que sigue, está en Venezuela, ¿verdad? Aparte de ese vínculo, ¿tú sientes que hay algo de tu trabajo que refiere o que refleja al mundo ese sentir venezolano de lo que tú eres en esencia? No, claro. Y incluso si yo no lo siento, los demás me lo dicen. Sí. Sobre todo los franceses que dicen esto no se ve aquí, jamás he visto a alguien que pinte así. Para ellos es un mundo completamente, a pesar de que hay muchísimos ahora pintores figurativos, pero me dicen, nunca hemos visto algo así. Y es una mezcla de Maracaibo, por ejemplo, los pequeños rectángulos amarillos que yo hacía en un tiempo, es en realidad los ladrillos que uno pone para ventilar las casas antiguamente. Y yo empecé así y eso se hizo después lleno como planos transparentes, barreras, pero todo eso viene de aquí. Es perfecto lo que me estás diciendo porque he visto en tus obras, porque tengo aquí un catálogo, este catálogo fue hecho en Francia. Sí. Es increíble porque he visto acá increíblemente unas imágenes donde veo en el fondo como una repetición de que esos tapetes que son 100% de Maracaibo, que son los soles. Entonces pareciera que esa repetición de nudillos o de tejidos, pareciera que detrás de cada obra tuya hay como un tapete de esos de los soles de Maracaibo. De alguna u otra manera me hace pensar en ese referente, ¿no? Y aunque tal vez tú no te lo propusiste, tiene muchísimo la obra de esos episodios y escenas pintorescas de nuestra tierra, ¿no? Veo tu obra constantemente y quiero preguntarte, ¿por qué esa fijación con los niños? ¿Por qué eliges niños? Esta pregunta me la vas a contestar al regreso, donde estaremos hablando nuevamente con Karen Arrieta. Estamos de regreso con Karen Arrieta, la artista venezolana y zuliana que ha creado un paradigma en cuanto a los niños y a las imágenes. Hoy nos visita desde Francia y tiene muchas cosas interesantes que contar. Habíamos quedado en el segmento anterior en que nos ibas a hablar de los niños y por qué ellos eran el motivo principal de tu pintura. Como en muchas carreras de artistas siempre empiezan con lo que uno llama el azar, que uno empieza con una cosa y eso después llega a otra. Y yo encontré aquí álbumes que venían de Inglaterra con fotos antiguas y empecé a trabajar con eso desde aquí, pero con imágenes ya europeas. Sí. Después, cuando estuve en Francia y después viajé mucho, he viajado mucho por Estados Unidos, por India, por muchos países del mundo, donde quiera encuentro imágenes de niños. Y entonces las he ido recolectando y tengo una gran colección y he hecho series con caballos, series disfrazados y la última que estoy haciendo es la de los niños furiosos. Sí. Que como tenía muchas imágenes con niños que estaban, que nunca sonríen. Sí. Entonces una de las cosas que me dicen es ¿por qué tus niños nunca sonríen? En las notas, en lo que me dicen, hay gente que no soporta. Y yo le digo, pero es que ustedes ven a los niños sonriendo todo el tiempo. No, no están así, a menos que sean
películas de terror, pero si no... Y además cuando yo hago a los niños sonriendo es peor. Sí. O sea, ¿por qué me salen los niños así? No sé. Mientras más dulce los quiero hacer, más inquietantes. Sí. Y es una característica increíble y constante en tu trabajo porque a veces, y lo hablábamos fuera de este segmento, a veces tus niños no parecen totalmente niños. Dentro de la figura de niño hay como un alma de una persona mayor, ¿no? Entonces, ¿qué experiencias has tenido tú en cuanto a las personas que ven tu obra y que tal vez interpretan al niño como algo que no es lo que tenemos en la imagen de lo que debe ser un niño, una apariencia de ternura o lo que es un niño? ¿Qué experiencias o anécdotas has tenido con esto? Claro, porque tenemos una imagen idealizada de la infancia. Sí. Creemos que la infancia es alegría, muchas cosas, y yo creo que la gente que mira los cuadros y que han tenido infancias difíciles, la ven reflejada ahí y es insoportable para ellos, porque en cada niño que pinto hay el adulto que va a devenir. Sí, claro. Y claro, eso no lo pienso así, porque si no, imagínate, todas las mañanas, este adulto que va, no. Claro. Y dime una cosa, tu taller, el atelier en el que tú trabajas en Francia, ¿con qué frecuencia te sumerges en ese mundo de pinceles y de colores y de pigmentos? Todos los días. ¿Todos los días estás pintando? Aparte de pintar, ¿cuántas horas le dedicas tú a tu taller y a tu obra? Ahora un poco menos, pero antes eran 12, 14. Todo el día. Una producción increíble, te sumerges Sí. en ese mundo. Hay una pregunta importante que quiero hacerte y tiene que ver con esa forma de proyectar lo que tú eres. Si nosotros tuviéramos que describir a Karen Arrieta a través de su obra, ¿qué elementos qué pistas nos darías tú para elegir los elementos que más te definirían? Lo repetitivo del fondo, lo bravo de los niños, los ángeles que rodean las obras. ¿Qué elementos crees tú que te definen? El color, porque yo trabajo a partir de imagen en blanco y negro y todo el color es inventado, o sea, no existe. Exacto. Y eso es un trabajo que la gente cree que es muy fácil, trabajo con 3 o 4 colores y la gente me dice, ¿tienes mucho color? No, tengo 4 colores. Pero he estudiado mucho la cuestión del color. Es una maravilla esto porque de ver una fotografía en blanco y negro y decidirte a darle vida, cuando digo vida es la vida que conocemos en la realidad, que es a color, ¿no? Atreverte a darle vida es como buscar la identidad del pasado en imágenes del presente. Entonces esto es algo increíble porque haces una propuesta que aun cuando nace de una percepción antigua o en desuso, la haces vigente para nosotros. ¿Qué ideal cuando tú pintas y pintas y pintas y expones y conoces a alguien que ha adquirido una obra tuya? ¿Qué crees tú que se va con tu obra a esa persona? Si tu obra va a los Estados Unidos, ¿qué crees tú que es eso de Karen Arrieta que ha viajado a Estados Unidos con tus obras? Una de las cosas que más me impacta es que la gente que posee cuadros los vende muy poco, o sea, no hay varios mercados, se quedan con ella. Y mucha gente que después he visto que me dicen, no, es que tu cuadro, o hablan con ellos, o hablan con los personajes del cuadro, o forman parte de la casa, de la familia. Y se integran completamente al universo mental de claro, incluso en Facebook tengo un cuadro tuyo, como si me conocieran, o sea, una relación muy familiar. Es una relación muy familiar la que se teje entre tu obra y quienes la poseen. Eso es algo increíble que lo he percibido sobre todo en artistas figurativos, porque están jugando con la imagen y las imágenes son para nosotros representaciones de lo que realmente somos, ¿no? ¿En qué países
sabemos que has expuesto en Europa, has expuesto en Estados Unidos, en Venezuela diversas galerías muestran tu trabajo. ¿En qué países o en qué país crees tú que tienes un compromiso de llevar tu obra? ¿Dónde quisieras mostrar tu obra? Esa es una pregunta. Donde me inviten. Porque es que ahorita Bombay o Irak están haciendo mercados fabulosos para los artistas. Y me pregunto si te interesaría que alguna galería en el Oriente te llamara para hacer una muestra. Donde me inviten, o sea, para mí cada invitación es una aventura, yo voy con mucho placer, una aventura humana, ¿no? Estoy abierta a todo mercado, a todo país. ¿Qué artista? Me surge esta pregunta porque hay referentes de tu obra con muchas tendencias, ¿no? Del arte figurativo. ¿Qué artista pudiera ser para ti ¿qué artista puedes admirar tú a partir de lo que tú haces? Me impresionó mucho una de Gerhard Richter, que es un pintor alemán, y que él no es, o sea, él ha hecho pintura figurativa, pintura abstracta, todos los caminos de la pintura. Y eso me impresionó porque estoy haciendo nuevas cosas, mucho más abstractas. O sea, como yo también tengo derecho a hacer lo que yo quiera dentro de la pintura. Una gran libertad. Me impresionó mucho, muy buen pintor. Y por supuesto, porque Richter está en Alemania, y eso te lo quiero dejar para el segmento que viene. Si vives en París, una de las capitales donde la vanguardia del arte está en el tapete, y siempre hay episodios de arte, ¿cómo entonces, qué consideras tú en estos tiempos sobre la vanguardia del arte? ¿Existen países abanderados o estamos en una época globalizada donde todo es posible en cualquier parte? Eso lo veremos a continuación cuando estemos de vuelta con Karen Arrieta. Estamos aquí nuevamente de regreso con Karen Arrieta. Había quedado en el aire una pregunta muy importante para los jóvenes artistas, para los que siguen esta carrera, ¿no? Que versaba sobre entendiendo el mundo globalizado como lo tenemos. ¿Qué importancia crees tú que siguen teniendo los centros del arte internacional o mundial? París, Alemania, Berlín, ¿siguen siendo abanderados de la vanguardia del arte ellos? La situación es muy compleja ahora. En pintura, los países más importantes son Alemania y la Inglaterra, y los Estados Unidos, por supuesto. Francia ha quedado un poco rezagada en ese sentido, y hay que contar con los países emergentes como la China, la India y Rusia, que como tienen un nuevo poder económico que se hace más grande, ellos están artistas y comprando obras y haciendo centros de arte contemporáneo, y lo que hace que ya no es que europeo. Ahora hay 200.000 manifestaciones de arte diferentes. Sí, y es increíble porque los grandes e importantes coleccionistas de arte del mundo, que antes contábamos a 5 o a 6, aún con la crisis mundial que existe, estas personas siguen apareciendo con cada vez mayor fuerza y construyen islas completas para albergar sus colecciones, o compran palacios que pertenecieron a príncipes y poseen allí sus colecciones privadas. Es una tendencia que se repite cada vez más. En México tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo con una colección impresionante de arte, y aprovecho de hablar de México para entonces profundizar en tu visión de cómo crees entonces que en el ámbito latinoamericano está fluyendo toda esta tendencia de desinterés por el arte en países que habían sido débiles porque sus naciones
no habían quizás dado la importancia dentro de sus, ¿cómo se llama? Planificación de gobierno a lo que era un apartado para profundizar en cultura y arte. Ahora parece que las cosas están cambiando un poco. ¿Cómo ves tú el ámbito latinoamericano y su inserción del arte en la escena del arte internacional? Bueno, han cambiado un poco, pero no mucho. Como Estados Unidos es uno de los primeros países en los años 50 que comprendió que ¿cómo se dice? Que si el arte rayonaba era una manifestación de su poder económico y de su hegemonía cultural sobre el mundo. Sí. Ellos comprendieron eso, invirtieron y lo han logrado, como la Alemania, también la Inglaterra. México, que siempre es un país que ha tenido una cultura muy fuerte, lo está empezando a hacer ahora. Pero los otros países de América Latina primero tienen que lograr el poder económico antes de poder demostrar su poder cultural. Y en eso todavía nos falta mucho. ¿Crees que es importante entonces, Karen, que exista una organización mundial con base en América Latina de proyección para los artistas latinoamericanos, para tratar de unir a estos artistas americanos y ser una fuerza de representatividad del arte de la región en el mundo, una organización mundial que tenga como bandera promover el arte latino en el mundo entero? Claro, es fundamental, porque igual que en Francia hay fundaciones privadas y en Estados Unidos también que han hecho mucho con los artistas por el arte de su país, aquí hace muchísima falta porque casi no hay, aparte de la Fundación Cisneros, que está basada más que todo en Miami. No existe casi en Latinoamérica de fundaciones de ese tipo. Pero que la Fundación Cisneros es una fundación privada. Creo que debemos, quiero preguntártelo a ti, no quiero ser yo el que opine sobre este tema, ¿no? Pero creo que es necesario, de una vez por todas, hacer del arte una manifestación realmente cotidiana y al alcance de todos. Entonces, organizaciones mundiales que estén en manos de colectivos, que no necesariamente son los dueños de colecciones, creo que lo veo como una posibilidad para que América Latina en estos tiempos entre al escenario del arte con mucha fuerza. ¿Opinas igual que yo? Claro. Sí. Incluso los artistas siempre han estado un poco sumisos a los galeristas o al mercado, y se ve más y más la resurgencia de colectivos, Sí, de artistas que se reúnen para hacer su promoción, para exponer, para hacer muchas cosas, y es un nuevo poder que se le está dando a los artistas, que ellos mismos se están permitiendo para no depender de instancias o depender del gobierno o depender, y eso se ve en todo el mundo, o sea, en Francia hay, en Alemania, en todos lados, donde los artistas están como, ¿cómo se dice? Antes había el mito de que cada artista era individual, que era egocéntrico, que cada uno en su mundo, y ahora el artista tiene que estar en la sociedad en que vive, sí, tiene que participar en la sociedad en que vive, no puede vivir aislado en un castillo. claro. Nosotros formamos parte mi taller está en el centro de la ciudad y yo recibo gente, o sea, si la gente quiere pasar a ver, yo la recibo, no la conozco, es gente de la calle que pasa, lo que me permite no estar tan aislada y la gente de tener una experiencia de lo que es conocer un taller de artista, Sí. que a todo el mundo no se le da, Sí. más bien es muy elitesco. Y para mí es importante que yo recibir gente, me dicen, no te da, no, para mí es mostrar mi mundo, si niños, si esa persona ese día conoció eso y lo marcó en su vida, para mí es fantástico, excelente. Claro. El novelista Javier Cercas ha dicho que le gustan las aventuras, que le apasionan las aventuras, pero en los libros. ¿Qué tienes tú que decir acerca de la aventura, de la libertad, en todo sentido de la palabra? Libertad para vivir, libertad para crear, libertad para soñar a través de tus lienzos.
todos sabemos que la libertad es importante para un artista, pero en estos tiempos que vivimos, ¿qué significa para ti la libertad? Un precio a pagar, porque significa que hay que tener una distancia con el mercado del arte, porque si no haces tus concesiones, eso te puede, pero bueno, eso se puede manejar. Sí. Y para mí la aventura comienza en mi taller. Desde que yo abro las puertas de mi taller, todo es posible, todo puede ocurrir, todo puede entrar, todo objeto, toda experiencia, toda persona. Y hay mucha gente que cuando entra en mi taller me dice, parece que entráramos en tus cuadros, porque yo recolecto, hago, o sea, es un lugar de vida, es un lugar de trabajo, pero es un lugar de vida también, y donde toda aventura es posible, o sea, yo puedo hacer ahí lo que yo quiero. No quiero dejar de terminar este set sin preguntarte si le tienes miedo a hablar de política. No. No tienes miedo a hablar de política. Karen Arrieta no tiene miedo a hablar de política, eso lo veremos a continuación. Estamos de vuelta con Karen Arrieta, quien ha dicho que se atreve a hablar de política. Karen, en estos tiempos tan difíciles, mundialmente difíciles, traemos a la conversación una premisa que dice que el arte debe prevalecer por encima de la política. ¿Qué tienes que decirnos acerca de eso? Yo creo que todo es política en la vida, de toda decisión que uno toma influye en la política y viceversa. Y que el arte es política, porque es una manera de, ¿cómo se dice?, de posicionarse en la sociedad. Y que eso influye, no claro, no a nivel gubernamental, pero influye en la vida de la gente. Sí. La manera como reacciona, incluso mientras más arte hay en la vida de la gente, mientras más cultura, más civilización. Sí. Y eso influye en la política. Y el gobierno debería tener políticas culturales para todo el mundo, pues democráticas. Sí, Por claro. supuesto eso en el mundo ideal, pero eso es. Claro. Tú sabes que siempre, si analizamos la historia del arte, siempre ha existido la premisa de que el arte es una reacción a la política de su tiempo, incluso ha servido como una manifestación abierta a las tendencias políticas de los países en los que este arte evoluciona. ¿Tiene tu arte, tiene tu trabajo, tu pintura, algún rasgo que pueda evidenciar de tu posición política o tu punto de vista hacia la política? En mis últimas obras estoy trabajando con la relación, por ejemplo, yo me pongo a la plaza, como les estaba diciendo, de esos indios que les llega la colonización y donde les imponen un arte europeo, y donde estos indios pintan escenas religiosas, y que al final los cuadros son un sincretismo, un anacronismo, porque hay la mezcla de las dos cosas. Yo creo que lo que yo hago es igual, o sea, yo tengo mi cultura latina, venezolana, también tengo la cultura europea y eso resulta un anacronismo. Claro. Y, por ejemplo, también con el feminismo, porque todas mis niñas, a pesar de que son del siglo XIX, yo creo que son unas guerreras. Y liberales. Y liberales, que son unas guerreras, que no son sumisas, que ellas tienen una actitud de desafío en los ojos. Sí. Y es mi contribución, o sea, incluso, por ejemplo, cuando yo empecé aquí en Maracaibo, había muy pocas mujeres artistas, muy pocas, porque la cultura era muy difícil de acceso para muchas mujeres, e incluso era mal visto, y era difícil. Las pocas que se aventuraron, como Lourdes, la misma época de Lourdes Peñaranda, Sí. En toda esa época éramos menos de 10, que estábamos en la escuela, que estábamos, decir somos artistas ya era una cosa así que todo el mundo, ¿cómo se dice?, lo veía un poco mal, Sí. sobre todo en ciertos medios, en ciertas cosas. Por supuesto eso ha evolucionado y ahorita hay me alegra mucho de ver muchas jóvenes
mujeres artistas de talento en Maracaibo, porque veo que la cosa ha evolucionado y me encanta. Claro. Me ¿Te parece sientes, Karen, te sientes privilegiada, de alguna manera, si lo podemos decir así, de estar en Francia, de haber salido de Venezuela, o por el contrario sientes la necesidad o cierta nostalgia de crear dentro de tu país? No puedo tener nostalgia de algo que ya no existe, porque yo viví unas épocas que ya no existen, lamentablemente. Y el tiempo que viví aquí fue fabuloso. La aventura en el arte, porque había como una ingenuidad, descubríamos todo, íbamos a Caracas a ver exposiciones, no sé, me parecía todo como más fresco, pero también era por la época. Sí. Y todo eso ya no existe, no lo encuentro. Cuando llego aquí, no puedo tener nostalgia de algo que no existe. Pero ha habido un florecimiento interesante, claro, en ese tiempo, porque tenemos un museo de arte contemporáneo, tenemos un centro de arte en la ciudad, tenemos multiplicadas una cantidad de galerías con conexiones internacionales increíbles. En la universidad también hay una carrera ahora de arte en una universidad y estudios de arte en otras universidades. Así que el tema del arte en Maracaibo y en Venezuela, en la perspectiva de tu ausencia en el país, ha crecido vertiginosamente. Claro, y incluso se ve mucho más en Maracaibo, porque hay muchos artistas que están ganando premios en Caracas y todo. Yo creo que el contexto de que Maracaibo siempre estaba un poco aislada y de que, de cierta manera, hacer arte es sobrevivir también en estos medios hostiles, y que es la única manera ¿cómo se dice?, de sobrevivir, de protestar, de estar ahí, es continuar a hacer arte y no bajarla, más bien elevar el nivel cultural y no bajarlo. Claro. Y eso contra todo, a pesar de todos los inconvenientes que se puedan presentar. Yo creo que eso es muy político y que es una verdadera batalla. Tienes un gran tacto para hablar de política y te felicito, porque no es un tema fácil en estos tiempos, ¿no? Pero siempre tenemos que abordarlo. Vamos a salirnos de la política y quiero preguntarte, ¿qué tienes pensado, qué tienes en mente para tus próximas muestras? Conceptos de tus trabajos. He visto una última obra que hiciste que me encanta, donde me esperé ver esas cuadrículas de repeticiones continuas detrás del personaje principal, y mi sorpresa fue que no encontré la cuadrícula y las repeticiones que veo en las obras de Karen Arrieta. Me quedé pensando si será posible pensar en una nueva etapa del trabajo de Karen Arrieta, donde ese reflejo de una industrialización que me hace pensar esas repeticiones en serie, ¿no? Quizás está quedando atrás y quieres explorar nuevos panoramas, nuevos fondos. ¿Tienes una nueva perspectiva de tu arte? Claro, porque la pintura es muy lenta. En estos mundos donde todo tiene que ser muy rápido, donde uno tiene que hacer todo instantáneamente. La pintura es un arte que es lento. Los pintores no se hacen en un día, se hacen en 20, 30 y uno ve que cuando comienzan ya es a partir de los 40, porque es como entrar en un mundo y dejarse llevar en ese mundo. Y yo hacía las cuadrículas para separar varios mundos diferentes, que quizás yo me sentía separada en Europa de varias culturas, y he llegado ahora a unirlas todas. Exacto. Y ya no se necesitan eso. Yo me siento integrada, ciudadana del mundo, sí. En realidad. No me siento francesa, pero me siento venezolana, me siento ciudadana del mundo. Yo creo que puedo estar bien en cualquier país, porque todas esas riquezas que he vivido las llevo conmigo. Y si yo estoy bien, puedo estar bien en cualquier lado. Así es. Karen Arrieta se siente una ciudadana del mundo, a la que esta media hora de programa es difícil de abordar. En la próxima parte descubriremos una faceta interesante de su vida. Nos vemos al regreso. En el segmento anterior quedamos en que había algo de tu obra, de tu arte, que era
sumamente interesante. A mí particularmente me resulta muy interesante ese cierto egocentrismo, si puede llamarse así, de algunos artistas o de todos, cuando están en ese momento donde se comienzan a retratar a sí mismos, ¿no? Esos autorretratos son como una aproximación muy importante de cómo el artista se ve a sí mismo y cómo ve a los demás. Me enteré, investigando sobre ti, que en una época de tu vida hiciste una numerosa serie de autorretratos. ¿Dónde está Karen Arrieta? ¿En cuántas casas, en cuántos países hay una imagen de Karen Arrieta? No sé. En todo caso, yo empecé haciendo autorretratos, donde yo me disfrazaba, me tomaban fotos, fotógrafos más o menos conocidos, y después yo a partir de ahí hacía dibujos. Por supuesto, yo estaba muy joven en esa época y los retratos todos se vendieron y deben estar, espero que estén en las mismas casas que se vendieron. Después, cuando yo, 2 o 3 años después en Francia, yo hice otra serie de autorretratos, pero en pintura, donde yo hacía personajes, donde yo me metía como militar, como china, como monja, como diferentes personajes. Todos esos retratos yo los guardé, eso yo nunca los quise vender. Aquí estoy viendo en este catálogo que amablemente me has obsequiado, donde hay una obra que se llama La Coronela 1 y me estabas contando en el segmento anterior que de los 2 coroneles que eran hombres, tú metiste en uno de ellos tu rostro en un autorretrato y estás allí dentro de esa obra. Y la que le continúa se llama Los Chinos, del año 2000, y también eres una de los 2 chinos, ¿no? Por eso yo tal vez decía, pero bueno, este chino no tiene tan pronunciados sus rasgos característicos. ¿Cuál es tu intención al colarte de una manera escondida en tus propias obras, dentro de tus personajes? Bueno, quizás en esa época yo necesitaba como se dice, conocerme más y esa es una manera de conocerse el autorretrato, no solamente es egocéntrico. Sí. Por ejemplo, en La Coronela, mi papá es coronel y mi bisabuelo también, o sea, venimos de 3 generaciones de militares y yo como mujer, por supuesto, nada que ser militar, soy la primera artista en la familia. Ajá. Y el hecho de dibujarme con ese uniforme, que era el uniforme que utilizaban en la época de Gómez, sí, la época de mi bisabuelo, era como decir, yo tomo las riendas de mi vida y yo ahora soy la que mando. sí. Yo soy la coronela. Claro. Pero artista. Claro. Ya esa tradición de militares se acabó, ya no hay más, y ahora empieza otra era, que es la era de los artistas en mi familia. Así es. Interesantísimo, Karen. Vamos a cerrar esta grata conversación contigo, una entrevista interesantísima porque me ha permitido conocerte más allá de lo que hasta ahora conocía, y me gustaría que le dejaras a quienes nos siguen esas impresiones generales de tu visión, tu visión, tu perspectiva con tu experiencia en el ámbito artístico para esas nuevas generaciones de jóvenes que han nacido en una Maracaibo donde hay un museo de arte contemporáneo, en una Maracaibo donde hay universidades para formarse, y que tú has salido de acá con unas alas increíbles haciendo un trabajo estupendo, y que esperamos entonces que esta nueva generación las tenga aún más porque tienen más posibilidades. A los artistas no solo venezolanos, sino a todos los artistas latinoamericanos que se quieren lanzar a la aventura europea, ¿qué tienes que decirles tú? De no tener miedo, de no sentirse menos, de no tratar de copiar o de incorporarse en el movimiento, de ser ellos mismos. Porque aquí hay mucha energía. Hay una energía que no hay en los viejos países. Hay una frescura, hay una nueva visión. Y más que seguir las modas que hay
tener el coraje de ser ellos mismos, y es la única manera en que van a poder hacer un arte latinoamericano que pueda distinguirse del arte, de todo el arte que se hace ahora globalmente, que lamentablemente hay como una uniformación del arte. Sí. Y entonces, lamentablemente uno ve en todas las ferias, en todos los salones, uno ve un poco lo mismo. Y esa energía que hay aquí en Maracaibo, porque es una ciudad muy dura, pero muy bella, Sí. porque es muy fuerte, muy enérgica, esa cosa que tenemos que no se ve en ningún lado, sacar eso al exterior. Y eso es lo que, tener el coraje de hacerlo, es lo que yo les deseo a todos Sí. esos jóvenes artistas. Amigos, ella recrea el pasado en imágenes del presente. Ella ha sido valiente y ha salido de su país para demostrarle al mundo, desde una de las capitales más importantes del mundo, que el arte tiene un peso significativo en la vida de los artistas. Ella es Karen Arrieta y estuvo hoy con nosotros hablando de su intimidad, de su trabajo, de su obra. En la próxima edición de Wilhelm Art and Collectibles vamos a encontrar una entrevista con esta artista, producto de este encuentro que hemos tenido hoy, donde ustedes podrán conocer el resultado de esta conversación, que ha sido por demás interesantísima y que espero pronto volverte a tener en Venezuela y que vuelvas a visitar este espacio. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Para mí también.